Amigos, me acabo de despertar y quiero que sepan que vamos a ir hoy a las oficinas de Horus. Estoy muy emocionada. Vamos a hacer stream también, así que nada, acompáñenme a conocer una de las oficinas más grandes de una de las empresas más grandes que tiene Latinoamérica en cuanto a tecnología. Lo que vamos a estar haciendo en las oficinas es primero mostrarles cómo son, quiénes son las personas que están, qué es lo que hacen en el día, y después de eso lo que vamos a estar haciendo es hacer un stream, hacer contenido con ellos. Lo que más quiero también mostrarles de las oficinas es el tema de cómo es que se trabaja en una empresa así, cómo es el ambiente, cómo se puede llegar a laburar ahí. Y lo otro también es, lo que quiero hacer es el tema de qué palabras pronuncian diferente en Brasil comparado al español. Eso, vamos en camino. Bueno, acabo de llegar a las oficinas de Horus y así es como se ve desde afuera. Aquí están las oficinas. Bueno, les voy a mostrar lo que son las oficinas de Horus y después le voy a estar preguntando a la gente cómo se llega a trabajar en una empresa tan grande y tan importante a nivel latinoamericano. Pero bueno, al lado mío tengo una genia que me está hablando un portuñol hermoso, que por fin puedo entender algo de lo que me hablan. Y creo que ella me muestre también lo que son las oficinas, qué es lo que hacen, cómo se trabaja el día a día. Así que acompáñanos. Ella les va a hablar en portugués y yo les voy a traducir. Sí, por favor. Então, nós temos aqui o escritório da Horus. A gente começa com essa parte aqui que tem a nossa exposição dos influenciadores famosos que a gente trabalhou. Aqui tem como pessoas grandes como Neymar, tem o Celso Portiolli, que é muito famoso aqui no Brasil também. Y sería una persona especial para ustedes allí también. Ah, sí, sí, venga. Igual ya la mayoría que me sigue les gusta el fútbol, así que Neymar y Kun los van a conocer. Pero esto es lo que les estaba mostrando recién, que es donde tienen como a sus influenciadores más grandes, a gente importante, tanto de Brasil como de Latinoamérica. Ojalá que un día llegue a ser tan grande para estar en este mural, pero vamos a ver. E aqui tem mais alguns, e ela vai mostrar aqui o mais especial, né, que se mostra aí para vocês. ¿Vieron? Por eso tienen que comprar a Horus. É isso. Sí, sí, sí. E aqui fica o nosso time de vendas, tá nesse lado de cá. Então a gente atende o Brasil inteiro aqui nessa região. Por las dudas no grabes, porque capaz tienen algo muy importante ahí. Estamos likeando algo de Horus 2025. Pero acá está la gente chambeando. Aqui é o nosso escritório para as reuniões. Aqui nós decidimos as coisas mais importantes e vemos mais. ¿Aquí también hacen conferencias de video? Sí. Wow. Treinamentos e tudo. Wow. Yo quiero trabajar en un lugar así. Ahora Brasil, ¿no me quieres contratar? É isso. Só ficar agora aqui. A gente troca o Max. Quiero decir que antes de grabar empezaron a ordenar todo. Y yo dije, pero no es necesario. Aparte, su desorden es una cuadernola arriba, una taza. Si vieran como tengo el setup, me parece que les da un... se mueren acá. Aqui é a equipe de marketing que fica sentado, né? E agora a gente tá aqui no estúdio. Vou mostrar pra vocês o nosso cientista. Ah, esta es la parte más linda. Bueno, todo es lindo, pero esta parte yo creo que es el setup soñado del gamer. O sea, imagínense hacer transmisiones en un lugar así, con estas luces, con tanto espacio, con todas las cosas de Horus atrás, que aparte son valiosas, son caras y son lo que todo gamer queremos. Entonces nada, acá voy a estar haciendo stream un ratito, mostrándoles algunas cositas. También miren unos regalos, miren, que se los voy a mostrar en stream, pero para el video de YouTube, Horus me regaló una remera, estoy muy feliz. 2. Miren. Y algo que amo de las remeras de Horus, por lo menos las que me han dado en Uruguay, es que las tengo hace años y siguen, pero intactas, así que estoy muy feliz. Y nada, gracias a Horus también por recibirme y vamos a estar haciendo más cositas después, así que quédense en el video. Y algo que quiero mostrarles es que ellos tienen un mural donde tienen a gente que ha trabajado con Horus. Por ejemplo, aquí tienen a Neymar, aquí tienen al Kun. Miren quién está acá. Está el fucking Luisito Suárez también.
Tienen un montón de gente muy conocida que son embajadores, gente que trabaja con Aorus. Eso me parece muy bonito de parte de la marca, porque es como que recompensan a la gente. Ahí están los trabajadores no trabajando. Acá está todo el equipo de Aorus. Ahora fuimos a comer con ellos. Miren lo que es eso. Una 50-90. Oh, una delicia. Isso é mais valioso que ouro agora. Este es el unboxing más caro que he visto. Cara, Acá editor cuando la saquen pon brillito y cositas. Miren hasta la caja. O sea, es... No. Y como yo les había hablado antes con la notebook que me habían dado de Aorus, es una marca que sí no escatima en lo que es presentación, en dar como la mejor experiencia. Ah, miren. No. Wow. Amo que hasta las personas que trabajan en Aorus están... No, miren lo que es eso. No. Ese tamaño es como 2 veces mi cabeza, para que se hagan una idea. Ahora van a guardar a la soñada por todos los gamers. e profissional. Sí. Nossa, bicho. Tchau. Dígale chao a la cosa más cara que van a ver en este vlog. Yo cada vez que compro algo, lo primero que veo son los stickers que traen. Y yo no puedo creer ver esto, es como holográfico. Amo. Aquí es donde voy a estar haciendo stream. Como ven, tiene un montón de cosas de Aorus que me da ganas de llevarme, pero todo. Absolutamente todo. A ver. Vean. Esto como el sueño de la persona que quiere el PC bien armado, que le ande a 10.000 FPS. Bueno, acá está. Miren, y así se ve cuando graban. Por ejemplo, que tengan que hacer alguna publicidad o contenido de redes. El equipo encargado de hacer como toda la gestión va y prende las luces. Yo creo que este es el trabajo ideal para la gente que le gusta el tema de las computadoras. Como por ejemplo para mí sería el dream de poder trabajar en un lugar así, con componentes. La mayoría yo creo que juega o ha jugado o por ejemplo comparten muchos gustos, entonces está bueno trabajar en una oficina así. Y miren, esto me llamó un montón la atención, de que tienen para probar las cosas, pero yo dije, esto funciona, esto es como un PC, pero como si viéramos solo la parte de adentro del PC. Entonces está bueno porque te da la oportunidad de ver cosas que normalmente como que con el gabinete se pierden. De estos me va a llegar unos días en Uruguay, así que estoy muy feliz. Pero miren lo que es eso. Me da ganas de llevarme todo. Bueno, algo que yo quería saber, que es algo que yo no sé y mucha gente tampoco, es cómo se llega a trabajar en un trabajo así, que si bien es un horario de oficina, se divierten mucho, la pasan bien, están constantemente creando cosas nuevas, pensando en el nuevo año, en cómo van a publicar esto, cómo van a hacer esto. Entonces yo siento que es uno de los trabajos soñados para la gente que les gusta la computadora o los videojuegos. Queria saber como se chega a trabalhar numa empresa tão grande como a Aorus. Acredito que o primeiro passo é você se interessar pelos conteúdos da marca, né? Você ter uma noção de quais são os produtos, de como montar um computador, do que a gente atende, qual a perspectiva da empresa, né? Como a gente tem 3 linhas, a Aero, a Horus e Gigabyte, é importante saber esses detalhes. Acaba que tem tantos produtos que às vezes as pessoas se perdem um pouco, então é importante ter uma base disso. É importante também conhecer o universo game, conhecer os jogos, ter uma ideia de quais são os influenciadores. Isso é muito legal porque a gente trabalha com vários influenciadores, então a gente precisa ter uma noção de CS, de LoL, de GTA, de Valorant.
Então, ter uma ideia desse universo é muito legal. E eu acho que começa a partir daí. Depois é mais os contatos e enfim, né? Pero hay que estudiar algo en específico, hay que saber alguna carrera para poder, o es dependiendo, por ejemplo, si sos de marketing, capaz tener estudios de marketing, si sos de empresa, algún estudio de gerente de empresa, hay que tener algum título atrás como para poder entrar? Sim, no caso de marketing, é importante ter a base de marketing ou similares, como publicidade, algo desse tipo. Da parte de vendas, eu acredito que não tenha um requisito de faculdade, mas é importante ter uma administração, ter uma noção de vendas. E Product Manager, ele também tem uma parte mais de análise de dados, uma parte de produto também em si, né? Saber vender o produto. Então, é ter uma ideia de mercado também, isso é muito importante. O diferencial assim, maior que eu vejo é que cada país é muito único. Então, o mercado varia muito. No México, eu sei que é muito forte a parte de notebook lá da Horus, né? Então, isso aqui no Brasil é conhecido, mas não é tão conhecido quanto, por exemplo, uma placa de vídeo ou uma placa-mãe, né? Então, varia bastante o mercado, né? Então, ter uma ideia sobre o mercado de cada país é muito importante também. Si vos tuvieras que decir tu top 3 cosas que más te gustan de trabajar con Horus. Eu gosto muito de conhecer as tecnologias. Quando eu entrei na Giga, eu conhecia, mas nem tanto. Então, foi algo que abriu muito os meus olhos. E entender sobre o mercado gamer também eu acho muito legal. Aqui no Brasil é um mercado que tem crescido muito, então é algo que a gente vê que daqui a uns anos vai ser maior do que muitas outras profissões. Já é muito grande, né? Mas... No, Brasil es, en parte de gamer de Latinoamérica, junto a México, son los fuertes más grandes. Sim, é gigante. Então isso é muito legal também. E eu acho que a conexão com esses influenciadores. Eu acho que conhecer novas pessoas, conhecer esse mercado é muito importante. Y poder jugar, ¿no? A gente pode jogar. Con los equipos que tienes yo estaría jugando todo el día, o sea, no sé si podría trabajar. Y otra cosa que te quería preguntar es, si tuvieras que darle 3 consejos a alguien para terminar trabajando en una empresa tan grande como Horus, por ejemplo. Eu acho que é importante conhecer bastante os produtos, seguir a Horus Brasil, eu acho que isso é o principal. Acá mi editor va a estar poniendo las redes y también las mías, así que é isso. E acredito que acompanhar também, por exemplo, as vagas que aparecem no LinkedIn, coisas que aparecem assim, porque a gente lança, quando tem oportunidade, lança as vagas no LinkedIn, é algo mais global. Então, a gente mesmo não fica por trás das vagas, fica mais o pessoal de fora. O sea, háganse un LinkedIn y conozcan mucho el mercado. Eso sería el top para trabajar en una empresa tan grande. Como te quiero agradecer por todo. Y ahora voy a estar haciendo un stream que yo creo que mi editor va a poner unas cositas donde vamos a estar jugando LOL. Estoy a unos días de demotear de Grandmaster, así que tengo que jugar porque si no me van a dejar de rango. Y nada, quédense con el video porque voy a estar probando las remeritas y después voy a estar mostrando unas cosas más. Y nada, muchas gracias por todo. A gente que agradece receber você aqui, tá sendo muito legal. Espero que você goste aqui do estúdio. No, tengo una máquina que es 10 veces lo que es mi máquina. O sea, mi máquina es buena, pero esto... Voy a estar jugando en un PC de la NASA. É isso. Beijo, tchau, gente. Acabo de terminar de hacer stream en las oficinas de Horus. Estoy muy feliz de que estoy con esto. Que me lo voy a meter en la mochila cuando no vean. Quise jugar LOL y no pude, pero me recarrearon y gané, así que estoy muy feliz. Fue un win-win porque en realidad no jugué, no hice nada y aún así gané el EP, así que 10 de 10. Y yo no sabía, en Sao Paulo se juega con 5 meses. Estoy impactada. Nunca había visto tan poco FPS en mi vida. O sea, FPS no, perdón, MS. Estoy... Les juro que entre el fin de semana que estuve jugando no. El fin de semana que estuve grabando toda la LTA, que dormí como 2 horas, estoy tipo full acelerada, full con un montón de cosas. La verdad yo estoy muy feliz de poder tener como esta oportunidad. No puedo, es como que todo lo que tienen, todo lo que manejan, todo lo que también estudian, porque es lo que hablábamos recién, como todo el estudio de mercado que ellos hacen, o sea, toda la tecnología que manejan, que tienen que saber también, cómo tienen organizado todo. Es como que literalmente esto es
si no sos streamer, para mí el otro dream, o jugador profesional, el otro dream es trabajar con una empresa tan grande como Aorus. Y nada, estoy muy feliz. Pero miren, quiero mostrarles algo que tienen por aquí, que es... Miren. Ay. Según Nicho, me dijo que iba a ser uno de Aorus para todos los embajadores de Uruguay. No lo sé, Nicho, si estás viendo este video, te estoy hablando a vos. Sí, tú que nos prometiste. No, mentira. Pero miren, está precioso. Pero, nada, yo creo que con esto termino el vlog. Muchísimas gracias por estar viendo. También gracias a Aorus Brasil por invitarme y darme su espacio y, no sé, tratarme muy bien. Estoy muy feliz y quiero volver ahora para febrero para hacer más cositas con ellos. Espero que les haya gustado también el video, que les haya servido también a la gente que le interesa trabajar alguna vez con una marca como es tan grande como Aorus, o sea, y nada, ver cómo son las oficinas, todo algo que normalmente no se ve, y también de poder conocerlo yo misma y verlo con mis propios ojos y poder mostrárselo a ustedes. Me encantó estar acá, la pasé muy bien y bueno, nos vemos en un siguiente vlog y recuerden que también vamos a estar visitando Aorus en Chile, yo creo, y en Argentina en un futuro, así que nos vemos y de nuevo gracias a Aorus por todo.